Gracias. Ahí está, vamos a darle entendido. Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué privilegio y oportunidad que una vez más tengo de compartir con ustedes este tiempo. Eh, Así que vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Efesios. Después me mandan un pedazo de torta al cumpleañero o los cumpleañeros, pero que no sea virtual, que sean reales. Eh, bueno, vamos allí a Efesios para continuar con nuestro estudio del Nuevo Testamento, síntesis del Nuevo Testamento, y ver de forma comprimida, resumida, unas cuantas lecciones que vamos a encontrar en los libros que, si Dios lo permite, queremos cubrir en esta noche hasta Segunda de Tesalonicense. Bueno, déjenme orar una vez más y continuamos. Señor, en esta noche damos gracias porque eres bueno, eres fiel. Agradecemos también por la vida de los cumpleañeros, que le has permitido tener un año más de vida cercano a ti y también más cerca de tu persona, porque estás pronto a venir y para ellos y para nosotros es un año menos que, que tenemos para encontrarnos contigo. Te pedimos que nos guíes ahora, que seas tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Miramos de entrada, el autor de esta carta va a ser el apóstol Pablo. La carta de Efesios, alrededor del año 64 después de Cristo, va a ser escrita por él. Hay varios versículos claves, como el versículo 22 al 23 del capítulo 1, el verso 30 del capítulo 5. El mensaje que Pablo va a procurar y quiere dar a la iglesia es el siguiente. Dice: la iglesia, la cual es su cuerpo. Se hace referencia a ella como un cuerpo 8 veces mucho más hermosa que cualquier templo hecho con las manos. Entonces, el mensaje de Pablo era hacer entender a la iglesia en Éfeso, que ellos eran el cuerpo de Cristo y que este cuerpo era aún mucho más hermoso que cualquier otro templo. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando veíamos síntesis allí en Esdras, Nehemías, cuando se lleva a cabo la reconstrucción del templo? Algunos en Esdras, los viejos que vieron la gloria del primer templo, eh, criticaban o señalaban que lo que los jóvenes estaban haciendo no se comparaba con lo pasado, ¿no? O sea, había esa comparación. Bueno, Pablo dice, aquí no hay nada para comparar. El cuerpo de Cristo es un templo maravilloso, la iglesia. Forma en cómo podemos dividir o estudiar este libro. Hay 6 puntos a resaltar y el primero es la cabeza del cuerpo. Esto abarca desde el capítulo 1, verso 1 al 23. Y, y aquí hay algo para resaltar, y es lo que se lee en el verso 15 al 21, donde Pablo va a hacer una oración y va a rogar al Espíritu de Dios para que tengamos sabiduría. Si bien era una oración para la iglesia allí, pero también al ser una carta universal, se hace también aplicable a nosotros, en donde Pablo ruega a Dios y pide, ¿verdad?, espíritu de sabiduría. Y cuánto necesitamos en este tiempo ser sabios para defender nuestra fe, para aconsejar, para ministrar en el cuerpo de Cristo. En segundo lugar,
Vamos a mirar lo siguiente, la vida del cuerpo, capítulo 2, verso 1 al 10. Y acá quiero resaltar lo siguiente, que se lee en el verso 8 y 10. Por allí algunos pueden recordarlo. El capítulo 2, versículo 8 al 10, recuerdan que dice que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y lo que resalto es lo siguiente, que nosotros somos salvos no por obras, sino para hacer buenas obras. Qué diferente y qué distinto, ¿no es cierto? No eres salvo, no soy salvo, no fuimos salvos por buenas obras, sino hemos sido salvos, ¿verdad? Para hacer buenas obras. Y eso es la gracia, es la misericordia de Dios. Algunos de nosotros nos preguntamos y cuestionamos y decimos, Señor, tal vez te equivocaste de persona para desarrollar este ministerio, para llevar adelante esta obra. Cuando mis hijos nacieron, eh, yo me sorprendía muchas veces al entrar a su habitación y verlos y decir, Dios, la verdad, no puedo entender por qué me has dado el tener estos hijos y ser el padre de Esteban y David. Bueno, Dios me salvó para ejecutar, para desarrollar buenas obras. En tercer lugar, podemos hablar de la unidad del cuerpo. En el capítulo 2, verso 11 al 18, nos va a detallar estas verdades, esta enseñanza de lo que Dios quiere es que su cuerpo, la iglesia, pueda estar unida. Interesante. Allí tú puedes leer y ver que Dios de dos pueblos va a ser uno solo, un cuerpo, la iglesia, los gentiles y los judíos, con costumbres diferentes, con enseñanzas distintas, ah, con culturas variadas y bien marcadas, el gentil y los judíos. Y Dios logró de ellos hacer un solo cuerpo, una unidad. Interesante esto. Por más diferentes que seamos, de edad, de nivel cultural, social, económico, Dios quiere que nosotros seamos una sola pieza en su cuerpo, en su iglesia. Debemos de guardar y trabajar en función a eso. Avanzamos y vemos un cuarto punto, una cuarta enseñanza en esta carta, que sería el cuerpo, un templo. El capítulo 2, verso 19 al 22. Y aquí hay algo también para señalar. Este, Pablo va a enseñarnos y hablarnos de esta figura de que la iglesia es un templo, y cuando tú piensas en eso, piensas en piedra, en ladrillo, mezcla para unir las piedras o los ladrillos. Y lo interesante aquí es que Pablo nos enseña y nos dice que Jesucristo va a ser la piedra angular, la piedra principal, la que los judíos cuando construían era la que daba a la base, el equilibrio, el que permitía que las demás cosas encajasen. Bueno, Cristo es esa piedra angular. Amén. No podemos colocar o poner otra cosa cuando queremos edificar en la iglesia. Debemos construir en esa base angular, en esa piedra angular que es la persona de Cristo. Quinto punto o la quinta división en esta carta sería el misterio del cuerpo. Capítulo 3, verso 1
al 21. Los primeros versículos de este capítulo nos va a revelar ese misterio. En la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, cuando se menciona la palabra misterio, no es algo, no es una película de terror, no es algo para asustar, sino lo que quiere hablar o señalar es una verdad que no había sido revelada. Y hasta ese momento la iglesia no era conocida o no había sido revelada en su totalidad. Y ahora Dios está usando al apóstol Pablo para dar a conocer esa verdad no revelada, ese misterio. Y ese misterio era pues el cuerpo de Cristo, la iglesia, lo que nosotros somos o a lo que nosotros pertenecemos. Y en sexto lugar, vamos a mirar la vocación del templo, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 6, versículo 9. Y la vocación del templo tenía que ver con dos cosas, esencialmente. En algo que ya mencioné, que es la unidad, ¿sí? No uniformidad. Dios no nos creó a todos iguales, pero sí, a pesar de nuestras diferencias, podemos mantenernos unidos, ¿no? Como dice esa frase, el equipo unido jamás será vencido. Y necesitamos eso en nuestras iglesias para avanzar. Necesitamos mantenernos unidos. Y cuando estamos unidos, vamos a lograr la edificación, el poder edificarnos, porque esa unidad nos mantiene y nos lleva a mirar y ver que estamos juntos en esta tarea de anunciar a Cristo, de llevar a que nuestra iglesia crezca, se proyecte, avance. Entonces, vamos a trabajar en función de edificar y no de destruir. Y por último, vamos a mirar allí, número 7, la batalla del cuerpo. El capítulo 6, verso 10 al 24, nos va a relatar sobre esta enseñanza, la batalla del cuerpo, la batalla de la iglesia. Y hay algunas cosas para considerar o señalar, y una de ellas es que nosotros estamos en una batalla, estamos en una guerra continua contra un enemigo, y nuestro enemigo principal, que allí Pablo señala, es el diablo, ¿ok? Él, como dijo Santiago, anda como león rugiente buscando a quien devorar, no da tregua. Él está allí con toda su artillería, con todo su ejército, eh, bombardeándonos, atacándonos, pero hay algo que Pablo señala en el versículo 10 y es que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Me viene a la mente algo que Habacuc enseñaba y hablaba de que aunque la higuera no diera su fruto, el campo no diera frutos, y todo se cayese, yo estoy fortalecido en Jehová. Y la idea era que yo estoy en un fortín. Jehová es mi fortín. Jehová es mi fortaleza. Él me protege. Él me guarda. Amén. Entonces, esas van a ser las enseñanzas que vamos a encontrar y ver allí en la carta que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Avanzamos y miramos ahora la carta de Filipenses. ¿Eh? El autor va a ser Pablo también. Su fecha en que va a ser escrita va a ser en el año 64 después de Cristo. Los versículos claves son esos versículos que usted y yo hemos memorizado en un tiempo
que es el capítulo 3, verso 20 al 21. ¿Sí? El mensaje de esta carta va a ser el siguiente. Dejen leerle aquí en mis notas. Dice, Efesios presenta el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Colosenses presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo. Filipenses, entonces, una conexión adecuada entre el cuerpo que nos muestra Efesios y la cabeza de la cual nos habla Colosenses. Actúa como el cuello que une la cabeza con el cuerpo. Por eso la epístola rebosa de gozo y regocijo. Y estas palabras aparecen unas 19 veces. Entonces, el mensaje de Filipenses es la conexión entre el cuerpo y la cabeza. El cuerpo, la iglesia, la cabeza, Cristo. Y esa unión refleja o manifiesta gozo, regocijo. La división de la carta es de la siguiente forma o manera. En primer lugar, Cristo, nuestra perspectiva apropiada. Todo el capítulo 1 nos va a hablar acerca de esto. El verso 21 que les decía como verso clave, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando hablamos de que Cristo, nuestra perspectiva apropiada, esto nos ayuda, ¿verdad?, a ser fiel a pesar de estar bajo circunstancias adversas, ¿sí? Y vamos a ser fiel a Dios, ya sea que vivamos o nos toque morir. Esa va a ser nuestra perspectiva apropiada. En segundo lugar, Cristo, nuestro modelo perfecto. ¿Eh? El verso 5 del capítulo 2, que es el capítulo que nos va a hablar de todo este tema, Cristo nuestro modelo perfecto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros el querer vivir, el querer imitar a Cristo, porque Él es nuestro modelo perfecto. El verso 5 al 11 nos relata acerca de su humildad. Cristo, un modelo perfecto, maravilloso de humildad. El dar el primer lugar a los demás, buscar el bien de los demás, servir a los demás. En estos días leía y estoy allí estudiando y preparando un mensaje del capítulo 4 de Jonás. Y una de las cosas que pude aprender y estoy aprendiendo es que Jonás, mientras Dios le bendijo, mantuvo un poco la sonrisa en la cara. Pero cuando Dios bendijo al pueblo enemigo, al pueblo que destruyó a su pueblo, a su gente, se enojó en gran manera. Dejó de mirar a Cristo, dejó de mirar a Jehová, a Dios, y mirar y ver cómo Él es. Un gran ejemplo para nosotros de humildad. Cristo, nuestro modelo perfecto. En tercer lugar, capítulo 3, vamos a mirar que Cristo, nuestro propósito conocido. Y el verso 10 del capítulo 3 dice, a fin de conocerle. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor propósito en esta vida es llegar a conocerlo a Cristo. Y no estamos hablando como Salvador, porque Él se nos reveló, Él se nos acercó para salvarnos. Él fue quien vino a nosotros. A veces decimos, no, cuando yo busqué a Dios y en realidad Él nos buscó a nosotros, porque dice la palabra de Dios que el pecado nos separó de su gloria y que cada uno buscó lo suyo propio. Bueno, le amamos a Él porque Él nos amó
primero, ¿sí? Y a partir de este momento de que su gracia se manifiesta y nos alcanza, nosotros debemos de seguir siendo estimulados y animarnos a conocerle más. Vuelvo y repito, no estoy en contra de que hagamos una carrera universitaria. Es excelente poder tener y graduarnos, pero fíjense esto, ¿no? Cuánto interés y cuánto empeño le ponemos nosotros para concluir o terminar nuestra carrera universitaria. Dejamos de comer, de dormir, de ir a fiesta, porque queremos obtener el conocimiento acerca de la carrera que estamos haciendo. Pero cuánta pasión y cuánto entusiasmo hay en nuestra vida a la hora de invertir tiempo para estudiar las escrituras. ¿Cuántas horas pasamos en la semana invirtiendo tiempo en estudiar la palabra de Dios, que es el medio y la herramienta que Dios nos provee para conocerle a Él? Es la forma en cómo Él se comunica y nos habla y se nos revela también a través de las pruebas, de las circunstancias y dificultades. Pero miramos acá que nuestro propósito conocido es conocerle a Él, para no desviarnos, para que los logros no nos sobrepasen y nuestro orgullo crezca, ¿ok? El conocimiento de Cristo era el objetivo principal del apóstol Pablo. Usted puede leerlo del verso 7 al 14 en ese capítulo 3. Y en cuarto lugar, vamos a mirar que Cristo, nuestro poder suficiente. Verso 4, ese texto que tanto recomendamos y enviamos, que es el verso 13 de este capítulo 4, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, nuestro poder suficiente. ¿Sí? Y, y Pablo va a señalar esto de que Cristo nos capacita, nos fortalece, nos energiza para lograr firmeza en nuestras vidas, para lograr unidad en nuestro relacionamiento como iglesia y en la iglesia. En los primeros versículos, si usted lee allí del capítulo 4, menciona y habla de una situación que habían entre dos hermanas que habían servido junto a él, pero que ahora habían ciertos malos entendidos, no estaban llevándose bien. Y él dice, bueno, Dios le va a fortalecer para que puedan lograr la unidad y la firmeza en sus vidas. Nuestro poder suficiente para dominar nuestra mente. Versículo 8 y 9 habla de en lo que nuestra mente debería estar enfocada, en lo que deberíamos de pensar. Bueno, Cristo nos fortalece para lograr eso, ¿sí? Así que esas son lecciones y enseñanzas que podemos tomar y tener del libro de Filipenses. Vamos a avanzar y ver en los minutos que nos quedan Colosenses y ver, bueno, es otra carta más escrita por Pablo, hablando del autor. Es escrita también en el mismo año, en el año 64 después de Cristo. Interesante, ¿no? En ese año Pablo fue bastante productivo, y bien usado por el Espíritu Santo para dejarnos estas cartas. El versículo clave de esta carta va a ser el capítulo 1, verso 18, que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Cristo sea lo primero en todo. Y en relación a nosotros, que Él tenga la prioridad y el lugar de honor en nuestra vida. El mensaje
es el siguiente, dice: la iglesia de la cual Cristo es la cabeza, así como Efesios presenta a la iglesia, la cual es su cuerpo, Colosense presenta a Cristo, la cabeza del cuerpo, ¿sí? Am, Así que de esto es lo que Pablo va a querer enseñar y hablar en esta carta, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esta carta tiene tres divisiones. La primera es que Cristo, la cabeza del cuerpo, la iglesia, capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, versículo 9. Y resaltar aquí en este primer punto es que la cabeza del cuerpo es Cristo. Él es quien la sostiene, todo gira en torno a Él y todo subsiste por Él. Por eso Él va a ser la cabeza de la iglesia. Y en el capítulo 2, verso 9, interesante lo que dice allí, déjenme buscarle y leer, ¿verdad? Capítulo 2, verso 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, que en Cristo, en su cuerpo humano, habitaba, él era Dios, es 100% Dios. Amén. Y Pablo en esta carta va a hablar acerca de esto, de que entendiesen de que Cristo es Dios. En él habitaba la plenitud de la deidad. En segundo lugar, Cristo, la cabeza de todo principado y potestad. Capítulo 2, verso 10 hasta el capítulo 2, versículo 18. Y como él era la cabeza de todo principado y potestad, tuvo la autoridad, tiene la autoridad, pero tuvo la autoridad en ese momento, ¿verdad? Que Pablo está enseñando y comunicando esta gran verdad. Al tener el principado y la potestad, él pudo arreglar todo lo concerniente al pecado que nos condenaba al infierno. Él pudo solventar y quitar, ¿verdad? Ese pecado que nos condenaba. Y en tercer lugar, Cristo, la cabeza unida al cuerpo. Versos 19 del capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 18. ¿No? Cristo, la cabeza unida al cuerpo. Y cuando el cuerpo está unida a la cabeza, esa unidad le va a permitir nutrirse. El Señor va a nutrir su iglesia. A la medida que nuestra iglesia local esté enfocada hacia Cristo y conectada a Él, dependiendo de Él, va a ser nutrida. Y Él le va a dar vida. Él le va a dar vida. Va a ser una iglesia viva y todos a su alrededor lo van a notar. Entonces, esta sería la división de esta carta. Cristo la cabeza del cuerpo, la iglesia. Cristo la cabeza de todo principado y potestad. Cristo la cabeza unida al cuerpo. ¿Ok? Y miramos ahora las cartas allí a Tesalónica, la primera carta de Tesalonicense. Pablo va a ser el autor. El año 52 y 53 después de Cristo va a ser la fecha en que se va a escribir. El texto clave va a ser el capítulo 1, verso 9 al 10. El mensaje de esta carta es la venida del Señor por los suyos. Esta es la primera que se escribe de las epístolas paulinas. Su enseñanza es que deberíamos vivir como si creyéramos que Él viene hoy. ¿Ok? Esa va a ser la enseñanza, el mensaje, que Cristo viene por los suyos y que vivamos este día como si Él viniese hoy.
Y qué diferente y qué distinto sería, ¿verdad? Si cada uno de nosotros viviese de esa forma y de esa manera, pensando de que Cristo viene hoy. Estoy seguro de que nuestro estilo de vida cambiaría. Viviríamos en santidad, viviríamos trabajando para la gloria y la honra de Dios. La división de esta carta es de la siguiente manera. En primer lugar, ocupados cuando Él venga, el capítulo 1. El poder estar ejercitándonos en nuestra fe, confiando en el Señor, ejercitándonos en el amor que nos estimule a trabajar por Dios, para Dios y en beneficio de nuestro prójimo. ¿Sí? Y teniendo la paciencia en la esperanza de que Él puede venir por su iglesia en cualquier momento. En segundo lugar, regocijándose cuando Él venga, ¿sí? El saber que Cristo va a venir por nosotros debería de ser y tendría que ser una razón y una causa de regocijo, de felicidad. El Señor viene por su iglesia, nos va a tomar. No es pensar egoístamente, de decir, bueno, por fin vamos a ser quitados y sacados de este mundo de maldad. Bueno, eso debe ser una razón, una causa de gozo, de alegría, ¿sí? Y el entender esto nos ayuda también a pasar los momentos complicados y difíciles cuando sufrimos la pérdida de un ser querido que ha confesado a Cristo como su Salvador personal. Nos debería de gozar y alegrar que Él ya está con el Señor. Entonces, regocijándose cuando Él venga. Debemos de regocijarnos cuando Cristo venga a tomar su iglesia, a arrebatarla. En tercer lugar, establecidos cuando Él venga. ¿Sí? Hablaba de la visita de Él, de Pablo también, pero estar firme también cuando el Señor venga por nosotros. Capítulo 3. Cuarto punto, arrebatados cuando Él venga. Capítulo 4, deberíamos de estar viviendo en armonía los unos con los otros, teniendo amor hacia nuestros hermanos, viviendo una vida de honestidad hacia los de afuera. Fíjense, la iglesia va a ser arrebatada y debemos de pensar cómo vamos a dejar este mundo, ¿sí? Y lo interesante es que Pablo nos estimula y nos habla de que debemos de vivir vidas rectas, en armonía, dando y teniendo un buen testimonio hacia los de afuera. Y por último, vamos a mirar la siguiente lección. Irreprensibles cuando Él venga, ¿ok? No dejemos que este mundo nos atrape y nos envuelva. Es complicado, es difícil vivir en este mundo. Eh, Cuando estaba allí en mi empleo, mi trabajo, o cuando he estado en el empleo o el trabajo, eh, no he tenido la oportunidad de trabajar en empresas en donde todos sean creyentes. Más bien la mayoría era no creyente, incrédulo, y ellos viven en el mundo y practican las cosas del mundo. Y era muy fácil ser arrastrado por ellos porque pasaba eh, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde con gente no creyente, escuchando su mala forma de hablar, sus chistes en doble sentido, cuando no podía evitarlo porque tenía que estar allí atendiendo a un cliente. Entonces, esas cosas van allí taladrando tu mente, eh, y cuánta influencia puede lograr. Por eso la necesidad de no cansarnos de hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Bueno, vivir en santidad, no
compartir el pecado. Entonces, Pablo dice que tenemos que ser irreprensibles cuando Él venga. No dejemos que este mundo nos envuelva. Y por último, segunda de Tesalonicense, Pablo va a ser el autor, el mismo año que su primera carta, va a escribir, el año 53 al 54 después de Cristo. El texto clave va a ser capítulo 1, versos 7 al 8, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Primera de Tesalonicense va a ser la venida del Señor por los suyos. Parece haber sido cierto, malentendido en cuanto a la primera epístola. Esta segunda fue para arreglar las cosas en cuanto a que el día del Señor no había venido, y Primera de Tesalonicense se nos asegura que los muertos en Cristo tendrán parte en la venida de Cristo por sus santos. En Segunda de Tesalonicense se nos asegura que los santos que vivan no tendrán parte en la gran tribulación. El mensaje de esta carta era no querer arreglar algo que Pablo no dijo, no quiso enseñar o enseñó. Él escribe esta carta para reorientar a los hermanos que dejaron sus trabajos, sus tareas, porque pensaron que el Señor venía, ¿no? Cuando Pablo escribe esta carta y habla del rapto de la iglesia, muchos de ellos dejaron de trabajar, de estudiar, porque dijeron, bueno, el Señor ya viene, ¿para qué hacer esto? Y pasó el tiempo y no vino. Entonces, pero tampoco se asusten y no piensen que eso ya aconteció y que se quedaron. No, 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 no. Todavía no ha acontecido esto. Y tengan en claro de que como hijo de Dios no vamos a quedar para padecer y sufrir la tribulación. La iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ser tomada allí en el rapto, en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Ninguno que haya confesado a Cristo como su Salvador personal va a quedar y va a estar allí durante la tribulación. Y si queda, es porque no había confesado a Cristo como su Salvador personal. Así que, como dijo Pablo, ¿no? Chequee su salvación, si realmente está convencido, si realmente le ha confesado a Cristo como su Salvador personal. La división de esta carta es de la siguiente manera: 3 puntos. Dice, cómodamente esperando, el capítulo 1. Y lo que Pablo, o frase, lo que quiere decir es que con paciencia, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo y teniendo descanso en que Dios va a tomar venganza de aquellos quienes han perseguido y hostigado a su iglesia, y que Él va a recompensar a sus hijos. En segundo lugar, cuidadosamente velando. Y eso significó para ellos que estuvieran pendientes de que falsos maestros no les engañaran. Hace años atrás, los feligreses de la Torre del Vigía hablaron de que Cristo ya había venido. Algunos se fueron a la orilla de una playa a esperarlo, no llegó, se volvieron, y su líder fundador dijo, bueno, Cristo sí vino en 1814, pero de forma espiritual.
¿sí? Y entonces les engañó, les embaucó y así muchas creencias o religiones, tengamos cuidado. Y Pablo escribe para advertirles, ¿verdad? De que no se dejen engañar por ningún falso maestro. Por eso la importancia, como nos señalaba allí Pablo en Filipenses, que su propósito mayor era conocer a Cristo, y conocer a Cristo nos lleva a que Él nos revele toda verdad. Juan escribe y dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí también en ese libro escribe y dice, Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y en el primer capítulo, Juan escribe y dice que Cristo es el verbo, es la palabra de Dios viviente. Entonces, en conclusión, si conoces a Cristo, que es la palabra de Dios viviente, Él es la verdad y dice que si conoces la verdad, seréis verdaderamente libre. Entonces, la importancia de invertir tiempo en conocer la palabra de Dios, las escrituras, para no ser engañado por falsos maestros. Y ahí él también va a señalarle de cosas que deberían de acontecer eh, antes de que comience ese periodo de la tribulación, cuidadosamente velando. Y por último, continuamente trabajando para la extensión del Evangelio, teniendo cuidado de no hacer alianza con personas vagas, flojas, eh, este, y estar siempre pendiente de que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿ok? Debemos de vivir de esa forma y de esa manera. Y cerrando ya este tiempo, quedándome un poco con lo que Pablo nos estimulaba en Filipenses, que nuestro propósito de vida debe ser la persona de Cristo, estar enfocado en Él y vivir esta vida pensando de que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento a tomar su iglesia, a arrebatarla. ¿Y de qué forma estamos viviendo? ¿De qué manera estamos entendiendo esa verdad? De que en cualquier momento Cristo puede venir por nosotros. ¿Y qué estamos aportando y qué hemos aportado en la gracia de Dios, verdad? Para la eternidad. ¿Recuerdan lo que decíamos también allí en el resumen de Efesios? Que no hemos sido salvos por obra, sino que hemos sido salvados para buenas obras. Que Dios nos permita y Dios quiere que vivamos de esa manera, haciendo buenas obras porque fuimos alcanzados para eso y siendo estimulados por la gran verdad de que Cristo puede venir hoy. Amén. Dios me le bendiga a mis hermanos y gracias por su tiempo.